Conducía por la ruta entre Córdoba y Buenos Aires, casi medianoche, bajo una lluvia tan fuerte que parecía que el mundo entero se estaba derritiendo delante de mi parabrisas. Llevaba 20 años manejando camión, pero esa tormenta tenía algo distinto, algo pesado, como si no quisiera que nadie pasara por ahí. A unos metros del costado de la carretera, la vi, una mujer joven, completamente empapada, con el brazo extendido haciendo autostop. Mi instinto me gritó que siguiera, pero había algo en la forma en que estaba parada, sola, vulnerable, como si la tormenta la fuera a tragar. Frené. ¿Necesitas ayuda?, grité desde la ventanilla. Corrió hacia mí. Tendría unos 25 años, cabello pegado al rostro, vestido blanco completamente transparente por la lluvia. Por favor, llévame a la próxima ciudad. No sé por qué lo hice, pero abrí la puerta. Subió temblando. Traía un olor a lluvia y otro olor más, metálico, extraño. Le pasé una manta, no dejó de temblar. Intenté conversar para romper ese silencio que me estaba asfixiando. ¿Dónde dejaste tu auto? Kilómetros atrás. Su voz era plana, vacía. Miraba fijo al frente, sin parpadear. Me recorrió un escalofrío. Algo no estaba bien. ¿Y qué hacías tan tarde por acá?, pregunté. Volvía a casa, dijo. Pero no llegué a tiempo. La forma en que lo dijo me hizo acelerar sin pensarlo. Quería dejarla en la estación de servicio y terminar con ese viaje cuanto antes. Pero entonces murmuró: este es el lugar. Miré alrededor. Solo carretera vacía en ambas direcciones. ¿Qué lugar?, pregunté. Donde morí, dijo con voz suave. Hace 5 años. Accidente de auto, justo aquí. Frené de golpe. Giré hacia ella con el corazón en la garganta y el asiento estaba vacío, completamente vacío. La manta seguía allí, seca, el asiento también, como si nadie hubiera estado sentado nunca. Me bajé bajo la lluvia, temblando, buscando alrededor del camión. Nada. Me subí de nuevo y conduje sin mirar los espejos, sin respirar, hasta la estación de servicio. Le conté al empleado lo que había visto. Su cara se puso blanca. No sos el primero. Durante tormentas, algunos camioneros levantan a una chica ahí. Siempre desaparece antes de llegar. Sentí el estómago caer. Nunca volví a recoger autoestopistas. Y cuando llueve fuerte, evito esa ruta, pero a veces no tengo opción. Y cuando paso por ese tramo, siempre la veo de reojo. Una figura blanca, inmóvil, con el brazo extendido bajo la lluvia, esperando a que alguien frene otra vez, esperando que sea yo. Eran las 2 de la madrugada, cuando manejaba solo por la carretera entre Monterrey y Saltillo. Noche sin luna, silencio absoluto, el radio muerto, solo el motor y el desierto infinito a los lados. Entonces lo vi, movimiento en el espejo lateral. Algo corría junto a mi camión. Al principio pensé que era un animal, hasta que noté que iba exactamente a mi misma velocidad, 80 km/h. Me incliné para ver mejor y se me heló la sangre. Era grande, del tamaño de una persona, pero corría en 4 patas. No como un animal, no como nada que yo hubiera visto. Sus articulaciones se doblaban al revés, como si estuviera hecho con piezas mal armadas. Aceleré a 90. La cosa también, bajo la luz tenue de la luna, su cabeza giró hacia mí, pero no tenía rostro, solo una masa oscura, fija, mirándome. Pisé a fondo, 100 km/h, y aún así seguía ahí. De pronto, la criatura cruzó de su carril al mío y empezó a correr justo detrás del camión. La veía en el retrovisor, acercándose, sin hacer esfuerzo. Y entonces hizo lo peor. Se levantó, dejó de correr en 4 patas y siguió corriendo en 2. Alta, inhumana, brazos larguísimos, casi arrastrando el suelo y una velocidad imposible. «Maldición, ¿qué eres?», murmuré. En ese momento vi luces adelante, una gasolinera, mi única salvación. Aceleré todo lo que pude, sin respirar, sin parpadear. La criatura también vio las luces y de golpe se desvió hacia el desierto. Desapareció como un borrón. Frené en la gasolinera tan fuerte que las llantas chillaron. Salí corriendo. Temblaba de pies a cabeza. El empleado me vio y empalideció. «¿La viste?», preguntó.
¿A qué? A la cosa que corre. No eres el primero. Otros 2 camioneros entraron minutos después. Todos la habían escuchado nombrar. Todos describían lo mismo. Algo que corre demasiado rápido. Algo que no es humano ni animal. Algo que persigue camiones, pero nunca los toca, como si estuviera probando algo. Desde esa noche cambié mi ruta. Manejo horas extras solo para evitar ese tramo, pero siempre pienso en lo mismo. Si aquella noche hubiera frenado, si hubiera perdido el control, ¿qué me habría hecho esa cosa en la oscuridad del desierto? Y lo peor es saber que hay camioneros que sí frenaron y nadie volvió a verlos. En una carretera entre Santiago y Temuco, Chile, un camionero al que llamaremos Andrés transportaba una carga de productos agrícolas en noviembre de 2020. Era la primera vez que hacía esa ruta en particular y como había salido más tarde de lo planeado, sabía que conduciría la mayor parte de la noche. Cerca de las 11, su GPS empezó a fallar. Primero parpadeó, luego lo ubicó en lugares que no tenían sentido. Después se apagó por completo. No se preocupó demasiado. La carretera era relativamente directa, pero tras 40 minutos, sin ver señalización, comenzó a inquietarse. La carretera ya no se veía como recordaba del mapa, más estrecha, con asfalto deteriorado y rodeada por un bosque tan denso que parecía absorber la luz de los faros. No había señal en su teléfono, la radio solo emitía estática y llevaba más de 1 hora sin cruzarse con otro vehículo. Era como si estuviera conduciendo en una carretera fuera del mundo. Entonces vio luces adelante, un pueblo. Sintió un alivio inmenso. Tal vez podría preguntar direcciones, comprar un café, orientarse un poco. Al acercarse, notó que era un pueblo pequeño, unas 20 o 30 construcciones a cada lado de la calle principal. Varias ventanas iluminadas, algunos postes de luz encendidos. Parecía un pueblo normal, pero cuando entró, reduciendo la velocidad, algo no cuadraba. No había gente, nadie caminando, nadie asomado a una ventana, ningún auto estacionado, ni siquiera un perro callejero. Todo estaba iluminado, pero completamente vacío. Andrés se detuvo frente a una tienda pequeña. Las luces dentro estaban encendidas. Podía ver estantes llenos, pero un cartel decía cerrado bajo del camión. El aire estaba extraño, pesado, casi absorbente. «Hola», llamó. Su voz sonó apagada, como si el aire no la dejara viajar. Nadie respondió. Caminó por la calle principal, mirando por las ventanas. Las casas tenían luces encendidas. Algunas tenían televisores funcionando. Podía ver el parpadeo azul detrás de las cortinas. Pero no había un solo ser humano. Llegó hasta una iglesia pequeña. La puerta estaba entreabierta. Andrés la empujó y entró. Dentro había docenas de velas encendidas, iluminando cada rincón, los bancos ordenados, un himnario abierto en el púlpito, pero ni una sola persona. Sintió un escalofrío profundo. Era como si toda la población hubiera desaparecido de un momento a otro, dejando todo encendido, como si fueran a volver, pero no habían vuelto. Regresó al camión. Tenía que irse. Mientras subía, vio algo que no había notado antes. Un letrero en la salida del pueblo. «Bienvenidos a Villa Esperanza, población 47». Sacó su teléfono para fotografiarlo, pero la cámara mostraba solamente pantalla negra. Los intentos de tomar fotos fallaban como si algo lo impidiera. Arrancó y aceleró. Mientras avanzaba por la calle principal, ocurrió algo que lo hizo sudar frío. Las luces de las casas empezaron a apagarse una por una, sincronizadas con su avance, como si alguien caminara por el pueblo apagando todo, siguiéndolo en silencio. Y justo antes de que una de las ventanas se apagara, la vio. Una figura, inmóvil, parada, mirándolo directamente. No distinguió rostro alguno, pero la postura, la inclinación de la cabeza, había algo profundamente incorrecto. Andrés pisó el acelerador, pasó el letrero de salida. Solo entonces se atrevió a mirar por el retrovisor. El pueblo estaba completamente oscuro, como si nunca
nunca hubiera habido luces encendidas. Después de 2 horas de carretera oscura, vio un letrero familiar, La Serena. Estaba de vuelta en territorio conocido. Se detuvo en una estación de servicio, temblando. ¿Conoce un pueblo llamado Villa Esperanza?, preguntó al empleado. El hombre frunció el ceño. No, señor, aquí no hay ningún pueblo con ese nombre. Consultó con un compañero que llevaba 20 años allí. Tampoco lo conocía. Durante los días siguientes, Andrés investigó obsesivamente. Buscó mapas, registros municipales, archivos históricos. Nada. Villa Esperanza no existía. Pero en un foro chileno sobre experiencias paranormales encontró algo escalofriante. Otros 3 camioneros describían la misma experiencia, en la misma zona. GPS fallando, un pueblo iluminado, calles vacías, luces apagándose al salir y después ningún rastro en mapas. Uno de ellos había ido más lejos. Encontró un archivo antiguo. Villa Esperanza había existido en 1900. Fue abandonada en 1918. Toda su población, 47 personas, murió por gripe española. El pueblo fue sellado, las casas clausuradas. La naturaleza lo reclamó, pero algunos camioneros todavía lo encontraban, solo de noche, siempre perdido entre fallas de GPS, siempre iluminado, siempre vacío, como si los 47 residentes siguieran ahí, cumpliendo sus rutinas, esperando visitantes que nunca se quedan el tiempo suficiente. Andrés jamás volvió a esa ruta y hoy advierte a otros camioneros: si tu GPS falla en esa carretera, si encuentras un pueblo iluminado pero sin personas, si ves un letrero que dice Villa Esperanza, no te detengas, no entres, sigue manejando. Hay lugares que ya no pertenecen al mundo de los vivos, pero siguen ahí, esperando a quien sea lo bastante desafortunado como para encontrarlos. En una carretera interestatal de Texas, Estados Unidos, un camionero, al que llamaremos Mike, conducía su ruta habitual entre Dallas y Houston en septiembre de 2019. Era cerca de la 1 de la madrugada. La carretera estaba casi vacía. Solo de vez en cuando aparecían luces traseras a lo lejos o faros acercándose en dirección contraria. Mike llevaba 12 años manejando y tenía esa habilidad que desarrollan los conductores veteranos: estar atento sin dejar de divagar. Pero esa noche algo lo despertó por completo de su piloto automático. El radio CB cobró vida con una voz desesperada, quebrada por el pánico. Por favor, alguien en el canal 19. Necesito ayuda. Mi camión volcó. Kilómetro 247. No puedo salir. Hay fuego. Por favor, alguien responda. Mike agarró el micrófono inmediatamente. Te escucho, amigo. Kilómetro 247, ¿de qué carretera? Interestatal 45, sur. Por favor, date prisa. El fuego está creciendo. Mike miró su GPS. Él estaba exactamente en el kilómetro 235 de la I-45 sur. Solo 12 kilómetros lo separaban del accidente. Marcó al 911 mientras aceleraba. La operadora le aseguró que bomberos y ambulancias ya estaban de camino. Durante esos minutos tensos, Mike intentó varias veces comunicarse por el CB. Aquí estoy, ya voy. ¿Puedes escucharme? Pero solo había estática. Llegó al kilómetro 247 en menos de 10 minutos, buscando frenéticamente con sus luces largas. Nada. No había camión volcado, no había fuego, no había marcas en el asfalto, solo carretera vacía. Confundido, estacionó en el arcén. Amigo, estoy aquí. No veo tu camión. ¿Dónde estás? Silencio absoluto. Minutos después, llegaron los bomberos. Revisaron el área. No había rastro de accidente alguno. Parecía que Mike había escuchado una broma cruel o había entendido mal. Los equipos de rescate se marcharon después de confirmar que no existía emergencia real. Mike estaba por subir a su camión cuando el CB volvió a sonar. La misma voz, más suave, pero llena de tristeza. Gracias por venir. Nadie más se detuvo. Todos pasaron de largo. Mike sintió un escalofrío subiendo por la columna. ¿Dónde estás? No veo tu camión. Acaban de irse los bomberos. Aquí no hay nada. Lo sé, ya no hay nada. Hace mucho tiempo que no lo hay. Pero sigo llamando, cada noche, esperando que alguien responda. Tú eres el primero en 3 años. Mike ya sabía lo que venía. ¿Qué quieres decir? Mi camión volcó aquí el 15 de septiembre de 2016.
Quedé atrapado. Pedí ayuda por el CB, pero nadie respondió. Todos siguieron conduciendo. El fuego llegó antes de que pudiera salir. Mike, con manos temblorosas, buscó en su teléfono. Accidente camión interestatal, 45 kilómetros 247, septiembre 2016. Allí estaba, conductor identificado como Marcus Webb, muerto, atrapado dentro del camión incendiado. Investigadores habían confirmado que había pedido ayuda por el CB, pero ningún conductor lo había escuchado. Marcus Webb, ese es tu nombre, dijo Mike. Hubo una pausa larga. Sí, ese era mi nombre. Tal vez aún lo es. No lo sé. El tiempo es confuso aquí. Solo sé que sigo llamando, sigo esperando, sigo atrapado en ese momento. La voz se volvió tenue, distante. Gracias por responder, Mike. Significa que alguien habría venido si me hubieran escuchado. No morí ignorado, solo no fui oído. Y eso me da un poco de paz. Espera, ¿cómo sabes mi nombre? No te lo dije, pero solo hubo estática. Marcus se había desvanecido. Mike permaneció allí, paralizado, mirando la oscuridad del kilómetro 247. Había respondido a un llamado de auxilio de alguien que llevaba 3 años muerto. Desde esa noche, Mike nunca volvió a ignorar un llamado en el CB. No importaba cuán improbable sonara, siempre respondía. Otros camioneros dicen que a veces escuchan la misma transmisión, la misma voz, el mismo mensaje, el mismo kilómetro. Cuando llegan, no encuentran nada, solo carretera vacía y un eco atrapado entre tiempos, repitiéndose, buscando un rescate que nunca llegó.